Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con gusto la licenciada Fabiola Segura. El día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la orientación educativa. Agradezco mucho los trabajos que me enviaron, excelentes trabajos, les agradezco mucho, ya estoy en revisión de ellos. Y el día de hoy vamos a abonar un poquito al tema que vimos hace 8 días. Recordemos que la orientación educativa va enfocada hacia orientar más que nada a los jóvenes desde secundaria hasta que adquieren una profesión o hasta que se les conduce para que ellos puedan elegir una profesión. Pero la orientación se les da desde que van en secundaria o en bachillerato o en universidad, precisamente para acompañarlos en las diferentes etapas de la vida. El término de la orientación educativa es una definición polisémica en cuanto a que en el lenguaje cotidiano se asocia a acciones relacionadas con tutelar, ayudar, educar, informar, guiar o aconsejar, también acompañar a un sujeto a una determinada meta en su proceso particular de desarrollo personal, que como ya lo mencionábamos hace 8 días, pues puede ser el elegir una carrera, el ayudarle a ver su vocación para elegir su carrera y cuál va a ser su futuro próximo, o simplemente que se logre insertar a la sociedad. La orientación educativa es tan antigua como el ser humano. No se puede localizar en un determinado momento de la historia, ya que ha existido desde siempre. Cuando se acompaña, se escucha, se orienta o se aconseja a la persona. Sin embargo, lo recomendable es únicamente ayudarle a las personas o a los individuos a descubrir su potencial. No aconsejar, es decir, no doy nada de mí hacia él. Simplemente escucho, lo acompaño, lo oriento según la historia de vida, según mis conocimientos, según mi profesión, pero de la manera más individual posible, es decir, que él saque sus propias herramientas de dentro. Todo esto va de la mano con educar o ayudar a que el ser humano se desenvuelva, a que saque lo mejor de él. Y bueno, para ello vemos desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, algunos filósofos. Entre ellos está Sócrates, que desde el siglo V a.C. ya nos hablaba de la necesidad del autoconocimiento y diálogo. Por ejemplo, los métodos de la dialéctica o el diálogo, para aproximarnos al conocimiento y a la verdad. También él lo hacía mediante la retórica y la mayéutica, el arte de hacer preguntas, hacernos preguntas para obtener conocimientos de nosotros mismos, cuestionarnos para hacernos un autoconocimiento. Esa es la fuente de la sabiduría y del desarrollo humano. Esta es la enseñanza que tenemos de Sócrates. Al igual, su discípulo Platón, en su conocida obra llamada La República, ya nos hablaba de lo más sobresaliente de la necesidad de identificarnos, de conocernos y de que las personas aprovechen estas potencialidades o capacidades para que puedan aprovechar las situaciones personales que se presentan en su vida, ya sea de trabajo o en situaciones concretas que favorezcan su desarrollo personal. En el mismo sentido, otro gran filósofo, que es Aristóteles, en el siglo IV a.C., trata de enfocar el problema de la educación en la vida ética y así, para comportarse o conducirse como persona, nos dice que es necesario establecer algunas normas o algunos valores que nos permitan fundamentar nuestro comportamiento bajo aquello que consideramos una vida de calidad. Entonces nos pone aquí otros parámetros en donde nos dice que si nosotros queremos tener una vida de calidad, pues tenemos entonces que ajustarnos a esos estándares que nos pide la sociedad. Sin embargo, la orientación va enfocada en ajustarnos, pero desde nuestro propio potencial, desde nuestras propias capacidades, desde nuestras propias herramientas. Para eso es que es el autoconocimiento. Asimismo, Epicuro, quien decía que es fundamental conocer los criterios que fundamentan nuestras elecciones, porque si queremos alcanzar la felicidad, es necesario que sepamos
cuáles son los criterios mediante los cuales fundamentamos nuestras decisiones y que realmente cuando sabemos analizar o valorar esos criterios que fundamentan nuestras decisiones, pues es obvio que se puede alcanzar eso que tan difícil es para todos, que es la felicidad. Porque al fin y al cabo, el ser humano lo que persigue es un grado máximo de felicidad o un mínimo de sus satisfacciones básicas. Entonces, de ahí que venga la gran importancia de hacer esas elecciones en la vida, porque una buena decisión nos puede dar esa felicidad o esa estabilidad que buscamos, o una mala decisión nos puede arruinar también la vida. Por eso es tan importante ese acompañamiento de la orientación. Si pasamos de la antigüedad, nos encontramos a otra figura muy importante de la Edad Media, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se dio cuenta de que la educación no podía consistir en acumular conocimientos, ni en llenar la cabeza de datos. Santo Tomás de Aquino fue el primero que se dio cuenta que era necesario crear las condiciones y las circunstancias adecuadas con el fin de actualizar las potencialidades y capacidades de cada individuo, porque la educación consiste precisamente en eso, en llevar un proceso para sacar de dentro hacia afuera, es decir, esas mismas herramientas que ya tenemos dentro, ahora sacarlas y potencializarlas para poder tomar esas decisiones y para poder insertarnos en la sociedad o poder elegir alguna carrera o tomar cualquier decisión en la vida. Y en esta medida, la orientación educativa debe consistir en el conocimiento de esas capacidades, de esas aptitudes del individuo con la finalidad de actualizarla y proporcionarle esos recursos, circunstancias o medios con el fin de que puedan desarrollarse plenamente como seres humanos. Lo que ya comentaba es lo único que nos da la realización. También en la era de la Edad Media hay una figura muy importante que es la figura de Ramón Luigi, que es primero también que se da cuenta que era muy necesario tomar en cuenta las disposiciones naturales de cada individuo, con el fin de que trabajen y se apliquen en aquello a lo que están naturalmente predispuestos. En la Edad Media continúa esa preocupación de Platón con el fin de adecuar estas capacidades a las condiciones en las que estudian, trabajan o se desenvuelven los individuos. Pues es necesario tomar en cuenta la naturaleza de cada individuo y no verlo únicamente de una manera globalizada, en grupo, sino ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus talentos. De ahí también que es muy importante esta aportación que nos hace Ramón Llull. Más adelante, ya en el Renacimiento, encontramos otra figura muy significativa para la orientación educativa, que es Juan Luis Vives. A él se le considera también el precursor de la psicología. Él estuvo especialmente preocupado por el conocimiento de sus alumnos, porque entendía que es necesario estudiar a cada alumno por sus condiciones, que cada uno tiene un conocimiento particular e individual, que cada uno de sus alumnos debía tener una metodología específica o alguna estrategia adecuada para entenderlos lo mejor posible. Él luchaba mucho por esos métodos, para que fueran adecuados a las necesidades de cada uno. Por eso Juan Luis Vives no solo fue un innovador por cuanto a los métodos de observación empírico de los alumnos, sino que también fue un innovador por cuanto a lo metodológico, porque es el primero que se preocupó de los profesores, de capacitarlos también a ellos, para que se reunieran y deliberaran entre sí con la finalidad de analizar cuáles eran las acciones más adecuadas para ayudar mejor a los alumnos, para entenderlos, para comprenderlos. Otra figura que no podemos pasar en alto en este breve recorrido es la figura de San Juan Ignacio de Loyola. En pleno siglo XVI se establece todo un nuevo modelo para entender la educación y para entender también a los alumnos. San Ignacio de Loyola ignora con su extensa obra de los ejercicios
Bueno, son unos ejercicios espirituales, pero aunque son religiosos, da mucho aporte a esta parte de la orientación vocacional. Con ello inaugura una nueva epistemología pedagógica consistente básicamente en comprender que cuando tenemos capacidades de autoobservación, autoevaluación, autoanálisis e introspección, somos capaces de determinar cuáles son las orientaciones, los criterios más adecuados que nos conducen a una vida buena o a una vida feliz. Esa fue su aportación, despertar esas capacidades, únicamente cuando se va adentro. Muchas veces pasamos buscando afuera lo que tenemos dentro y desde siempre lo tenemos. Entonces, Ignacio de Loyola de eso se ocupa en estos ejercicios espirituales, que aunque mencionaba son religiosos, pero son con ese fin de ir adentro, de ver quién eres realmente tú, no lo que tienes, no lo que quieres, quién eres. Y cuando empiezas por esa parte de quién eres, todo lo demás empieza a acomodarse y a reajustarse. Cuando empiezas a evaluarte, cuando empiezas a conocerte, a hacer un análisis, cuando haces introspección, entonces eres capaz de tomar esas decisiones que marcarán el rumbo de tu vida. Otro aspecto importante de lo que se conoce como paradigma pedagógico, es decir, como modelo metodológico y antropológico de lo que considera la educación, es el principio de adaptación. Los jesuitas fueron los primeros en darse cuenta que era necesario partir de donde el alumno se encuentra. No podemos presumir un estado determinado del alumno. Hay que conocer al alumno y comenzar a enseñarle a partir del momento y a partir del estadio de desarrollo en que se encuentra cada uno. Que los alumnos no hagan muchas cosas, que las hagan con cariño, que las hagan con amor y que las hagan con pasión. Por ello es necesario partir, partir desde dónde, cuál es su realidad social, cuál es su situación familiar, cuál es su situación económica, cuál es el área de vivir o la forma de vivir en sus barrios, en sus colonias, en sus municipios, cuál es la realidad de cada uno de ellos. Y no solamente englobarlos en ciertos patrones, sino comprender, ir a una educación personalizada a cada uno de ellos, escucharlos y entenderlos para poder brindar esa orientación. Asimismo encontramos a Walter de San Juan, quien viene a decirnos que tenemos que conocer a los alumnos y darnos cuenta de que los alumnos son diferentes. Algunos son pasivos, otros son receptivos, y los genios, que son los que recogen el máximo de cualidades. Así que San Juan es el primero en perfilar o concretar de una forma más precisa el principio de ajustes o motivación del alumno, para ajustarlas a la realidad académica. Era un mecanismo de encaje entre las características del alumno y las características de la sociedad. Él refiere que la atención no es darles lo mismo a todos o enseñar a todos por igual, sino que darles a cada uno lo que necesita para poder potencializar todas sus capacidades. Porque ¿qué pasa si se les da a todos en colectivo? Que se pierde la esencia de cada alumno. Por eso es importante que en la orientación educativa empezar por nosotros mismos, como les decía en la clase pasada, empezar por nosotros mismos a hacer ese historial, ese análisis, quién soy yo, qué es lo que me gusta, estoy realmente haciendo lo que me gusta, qué es lo que voy a hacer en el futuro próximo, estoy conforme, cuál es la realidad que vivo dentro de mi colonia, dentro de mi municipio, dentro de mi familia, y de ahí empezar a partir. Conocerme a mí mismo para poder conocer a los demás y conocerlos de forma individual, no de manera colectiva. Otra figura importante fue Juan Amós Comenio, que él fue el padre de la didáctica y la organización escolar. Él insistió en la necesidad de individualizar la educación o personalizarla, a fin de respetar la integridad del alumno, porque la persona del alumno es un todo que necesita ser respetada por encima de cualquier cosa, ya que refiere que la persona no se hace persona por un simple hecho en su vida, sino por todos los acontecimientos que ocurren en su vida, por lo que la educación debe ser permanente y debe ser un crecimiento de su desarrollo, un crecimiento del ser, un desarrollo para toda su vida. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación educativa?
o con la orientación educativa? Pues todo, porque la educación educativa o la orientación educativa es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida. Es decir, que Juan Amos Comenio sabía que no es simplemente analizarlos en un momento, en una etapa. Se presume o se presenta esta orientación dentro de la secundaria, bachillerato, universidad, porque son las decisiones más difíciles que se toman en la vida. Pero en realidad, desde que nacemos empezamos con esa orientación educativa, orientación para ser personas que puedan integrarse de manera adecuada a la sociedad y que posiblemente pueda terminar en elegir una carrera universitaria, en elegir qué quiere ser para su vida y realizarse, desarrollarse como persona. Pero esto se realiza con un todo, desde que nacemos hasta que morimos, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos tomando esas decisiones. Entonces es un acompañamiento integral. Tal vez nosotros como orientadores no vamos a estar en todas las partes o todas las tomas de decisiones de las personas, pero bueno, esto para decir que es desde principio hasta fin que es necesaria esta educación o esta orientación educativa. Otra figura del siglo XIX es Don Bosco. Él fue quien puso en marcha la necesidad social de arrancar a la juventud de la miseria y ponerla a estudiar en locales, a fin de que aprendieran oficios y pudieran valerse por sí mismos. Don Bosco es el primero que introduce la orientación vocacional ligada al trabajo, a la necesidad de autonomía, ligada a la necesidad de que todo el mundo tiene que buscar la vida y que se tiene que integrar haciendo cosas para la sociedad y para sí mismo. Don Bosco es el creador del método preventivo. Él decía que qué caso tiene castigar a una persona si el acto ya está cometido. Por eso también es precursor de la tutoría de educar mediante el amor y mediante la razón o con cariño, con afecto, que la persona se sintiera amada, que hubiera un diálogo. Y eso es lo que mantiene la función de educar, el educar como personas, no educar como cosas y solamente castigar, sino que las personas se sientan como personas valiosas, como personas amadas, capaces de hacerse responsable de sus actos y de sus acciones. Entonces este criterio que tiene Don Bosco, pues también va ligado con la parte vocacional, vocacional que los liga al trabajo, pero también a tener una necesidad de autonomía, una necesidad de un todo en el mundo, que son parte de la vida, que son parte de una sociedad y que pueden equivocarse, que podemos equivocarnos todas las veces que sea necesario. Pero él decía que es muy importante eso, en vez de castigar, corregirlos con amor y darles una orientación adecuada. En el siglo XX es donde se estudia la orientación educativa ya de manera más profesional. La profesión de orientador o consejero nace a principios del siglo XX gracias a una figura relevante que es la figura de Frank Parson. Es el autor de la obra Choosing a Vocation. Frank Parson comenzó a preocuparse por la orientación educativa. Desde esta perspectiva, las reformas sociales por los jóvenes más desfavorecidos y guiando por estos motivos altruistas, creó en 1908 el primer departamento de orientación vocacional. Fue autor también de la famosa obra Eligiendo la vocación. En esta obra se perfila todo un modelo de orientación vocacional en el sentido de que la orientación vocacional tiene que contemplar al menos 3 aspectos, que es el conocimiento del sujeto o el conocimiento de la persona, el conocimiento de sí mismo para conocer cuáles son las cualidades y o dificultades, fortalezas o amenazas del individuo. Es muy importante entonces conocernos, hacer introspección e ir adentro del ser para ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras capacidades y a partir de ahí empezar a descubrir esa vocación. Otra figura muy importante es Jesse B. Davis. Él se da cuenta de que la orientación vocacional no consistía solamente en conocerse a sí mismo
o conocer la realidad, sino conocer la oferta de la sociedad o el medio a fin de que el individuo, conociendo sus características, pueda adaptarse o ajustarse a esa demanda. Jesse B. Davis comprendió que además de eso era necesario introducir elementos de educación en valores, elementos de educación ética, elementos de educación moral, como él decía, y que todo eso había que articularlo con un programa educativo que debería ser impartido en las escuelas. Y de esa manera consigue integrar por un lado la orientación vocacional y por otro lado la educación ética, mismas que aunque se consideren separadas, hoy día son inseparables, porque no hay elección que realice el ser humano que no esté fundado en valores. Por lo tanto, la ética y la orientación son cosas y necesariamente corren paralelas. Lo más significativo de este hombre es que inaugura lo que conocemos hoy como planes de educación tutorial en las escuelas de primaria. Es el primero que pone en marcha las escuelas de orientación. Asimismo, existen otros dos autores muy importantes que fueron Williamson, que estuvo muy preocupado por el enfoque psicométrico y el enfoque de Rago. Y bueno, el padre de la psicología humanista, que fue Carl Rogers. Él es el primero que se da cuenta de que el asesoramiento no tiene por qué ser un asesoramiento exclusivamente clínico, es decir, exclusivamente centrado en analizar las dificultades o las limitaciones o aquellos procesos psicopatológicos con el fin de sanar mediante terapia con el individuo. Se puede hacer el asesoramiento de carácter no clínico, es decir, que se atienda a los problemas que presenta la persona en la vida diaria mediante procedimientos de escucha, mediante procedimientos empáticos, mediante diálogos, entrevistas. Él decía que podemos ayudar a que esta persona se libere de sus dificultades y podemos hacer que la persona vaya creciendo en sus capacidades. Con esto podemos concluir entonces que la orientación educativa nace con un enfoque a los problemas sociales, nace también muy orientado a la orientación vocacional. Pero bueno, para ir concluyendo, hay que ver que la orientación educativa no se puede concebir sin actividad. Todo esto tiene que estar relacionado con el autoconocimiento de uno mismo. Tampoco se puede concebir sin conocer la realidad, sin concebir el medio en el cual se desarrolla el individuo o al cual está asociado. Asimismo, no se puede concebir sin conocer, aprender a analizar las ventajas y los inconvenientes de nuestras acciones para poder proveer. Entonces, ¿para qué sirve la orientación educativa? La orientación educativa nos sirve para ajustar, adaptar al individuo a la sociedad, o sirve para ayudar a que el individuo o las personas consigan suficientes dosis de autonomía mediante su esfuerzo y su trabajo y la realización de sus capacidades, pueda transformar ellas mismas en esta sociedad que tanto anhelamos. ¿Cómo se hace eso? Pues con todas estas aportaciones que nos hacen estos grandes filósofos, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas y todos estos personajes que nos han aportado algo a esta materia de la orientación educativa. Yendo dentro de nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo el entorno social en el que viven cada persona, cada individuo, no generalizando problemas, sino que hablando con cada uno de manera personal, conociendo su entorno familiar y, si es posible, hablar también con los padres. Proponer acciones para que él pueda integrarse a la sociedad, para que el individuo pueda integrarse a la sociedad. Hacerlo de manera amorosa y no juzgando como solemos hacerlo, no a manera de crítica, sino de manera amorosa, como lo decía Don Bosco. Entonces,
Tenemos mucho trabajo, chicas. Tenemos mucho trabajo principalmente en nosotras mismas, en hacer esa introspección, en analizar cómo hemos vivido nuestra vida hasta el día de hoy. De todas estas aportaciones que nos hacen estos personajes, algo resuena en mi vida. Me estoy amando más que juzgando, me estoy juzgando más que amando. ¿Cómo estoy en esas decisiones que he tomado en la vida? ¿Han sido adecuadas? ¿He necesitado la orientación educativa? Sería bueno, antes de empezar a apoyar a otros jóvenes en su orientación educativa, en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional, así como en su orientación vocacional, es necesario voltear a vernos a nosotros. Porque si no empezamos por nosotros mismos, difícilmente vamos a poder brindar una orientación de calidad a los demás. Es importante hacernos una pregunta. El día de hoy estoy en el lugar que quiero estar. Y después de contestar esa pregunta, ¿me siento feliz en el lugar y en el momento en que me encuentro? No es necesario que me la contesten, no es necesario que la escriban en el chat, solamente contéstenla para ustedes mismos. Y si algo anda fallando por ahí, pues es el momento oportuno para empezar a hacer los ajustes necesarios para que cuando ustedes se realicen como pedagogas, pues puedan dar una orientación de calidad a sus alumnos, a sus conocidos, a sus amigos, incluso a sus propios hijos y a ustedes mismos. Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Espero que haya quedado entendida. Y de cualquier forma, sigo a sus órdenes en el chat para cualquier pregunta, duda, aclaración, comentario, crítica o sugerencia. Que tengan una excelente tarde.